Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Es el día quinto de la catequesis, la consagración total de Cristo por la Virgen María. El tema de hoy es el pecado, los pecados y sus consecuencias. Nos disponemos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús y Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Vamos a hacernos un examen en torno a estas preguntas. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué el ser humano peca? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cómo vencer el pecado? En la palabra de Dios en la antigua alianza, el pueblo de la nueva alianza, a través de los sabios, se había interrogado sobre el origen del pecado en el ser humano, pues Dios, que es bueno, ha hecho al ser humano a su imagen y semejanza. Sin embargo, la historia de salvación está llena de escándalos, desobediencia e infidelidades a la ley de Dios, desde Adán hasta la venida del Señor, pasando por Caín, David, Salomón, entre otros. Vamos a tener una Biblia en la mano y vamos a buscar en Eclesiásticos 15, capítulo 15, del 11 al 20, lo cual dice: no digas mi pecado viene de Dios, porque Él no hace lo que odia. No digas Él me hizo extraviar, porque no necesita de hombres pecadores. El Señor aborrece la maldad y la blasfemia. Los que lo respetan no caen en ella. En el pueblo de la nueva alianza, al aclarar la realidad de lo que hace puro e impuro el ser humano, Jesucristo dice en dónde reside el pecado. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, codicia, malicia, fraudes, desenfrenos, envidias, desatinos. Todas esas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. El pecado tiene pues su sede en el corazón del ser humano. Por ello es tan difícil desenraizarlo. El apóstol San Pablo dice que el pecado habita en nuestros corazones. Para consuelo y esperanza nuestra, el apóstol emplea el mismo verbo, habitar, para desearnos que por la fe de Cristo habite en su corazón, y aún más para expresar la dignidad del cuerpo humano consagrado a Dios. Dice que el Espíritu Santo habita en nosotros. El apóstol Pablo dice que el problema está en dejarnos conducir por las obras de la carne, por el libertinaje, y que la solución está en dejarnos conducir por el Espíritu Santo. El pecado aparece con un mal uso de la libertad, un uso perverso del más grande don natural que Dios nos ha otorgado y que nos asemeja a Él. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero no esta libertad para dar rienda suelta a sus bajos instintos. Más bien, hágase servidores unos de otros. La solución es pues dejarnos guiar con docilidad y siempre por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, para vencer así las obras de las tinieblas. El itinerario de la consagración total de Jesús por María conduce a dejarnos guiar por el Espíritu de María, que es el mismo Espíritu de Dios. ¿Qué nos enseña San Pablo sobre el pecado? ¿Qué nos dice Jesucristo respecto al pecado? ¿A qué me conduce esta enseñanza? ¿Por qué nos es fácil vencer el pecado en nosotros?
Ahora vamos a ver el pecado desde la palabra de la Iglesia, del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿A quiénes perjudicó el pecado de nuestros primeros padres? El pecado de nuestros primeros padres les perjudicó a ellos y también a todos sus descendientes, que somos nosotros, los hombres y mujeres del mundo. ¿Qué es el pecado original? El pecado original con el que todos nacemos en la privación de la santidad y la justicia original. El pecado introduce en el mundo una cuádruple ruptura: la ruptura del hombre con Dios, consigo mismo, con los demás seres humanos y con la creación. Es decir, la relación con Dios, con uno mismo, con los seres humanos y con la creación quedan deterioradas por el pecado. No debemos de desesperarnos ni desconsolarnos por nuestros pecados, pues Dios ha enviado a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo, para que quien crea en Él tenga la vida eterna. El pecado nos hace sentir la necesidad de un Salvador. Gracias a Dios tenemos un Salvador, basta colaborar con Él, pero a Dios rogando y con el mazo dando, y más dando que rogando. Conversar con Cristo crucificado y pedirle: dame un corazón puro, infunde en mí el espíritu nuevo. Con esto hemos terminado el día 5 de la catequesis. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí